La frase «el hombre nunca podrá descubrir nuevos océanos si no tiene el valor de perder de vista la costa» inspira la reflexión sobre el valor necesario para abandonar la comodidad de lo conocido y explorar territorios desconocidos, tanto en el mundo físico como en el interior de la mente humana. Andrés Schir, Marie-Louise von Franz, psicóloga suiza de gran renombre, observó una tendencia preocupante que comenzó a ganar fuerza a mediados del siglo XX. Muchas personas, aunque ya habían alcanzado la edad adulta, permanecían estancadas en el desarrollo psicológico, como si sus mentes no hubieran seguido el ritmo natural de maduración de sus cuerpos. Von Franz consideró este fenómeno tan alarmante que en 1959 presentó una serie de conferencias sobre la psicología del puera aeternus, expresión en latín que significa niño eterno. Originalmente este término se utilizaba en la mitología para describir a un dios niño que permanecía eternamente joven. Sin embargo, su mentor, Carl Gustav Jung, adoptó el concepto con fines psicológicos para definir a los individuos que, al igual que el personaje de Peter Pan, se niegan a crecer y a asumir las responsabilidades de la vida adulta. En una de sus conferencias más destacadas, titulada El problema del puera aeternus, von Franz describió esta condición como un estado en el que características comunes de la adolescencia, como el idealismo ingenuo, la búsqueda constante de placer y la aversión a los compromisos, se prolongan de forma desproporcionada en la vida adulta. Además, estas personas suelen mostrar una dependencia exagerada de los padres, especialmente de la madre, dificultando la construcción de una identidad propia y madura. Marie-Louise von Franz previó que, en las décadas siguientes, el problema del puera aeternus se difundiría cada vez más, afectando a hombres y mujeres en todo el mundo. Y de hecho, su predicción parece haberse cumplido. Hoy vivimos en una era marcada por el miedo a envejecer, la búsqueda incesante de validación externa y el deseo de evitar los dolores y desafíos inevitables del proceso de maduración. La sociedad moderna, con sus facilidades tecnológicas e incentivos al inmediatismo, parece haber intensificado este fenómeno. Las redes sociales y las aplicaciones que ofrecen gratificación instantánea contribuyen a un estado de distracción constante, dificultando la reflexión profunda sobre el propio crecimiento emocional y psicológico. Además, la sobrevaloración de la juventud y el consumo desmedido refuerzan la idea de que crecer, asumir responsabilidades o aceptar las limitaciones naturales de la vida adulta es algo negativo o indeseable. Sin embargo, escapar de la madurez tiene un precio. Quien permanece atrapado en la psicología del puera aeternus a menudo siente un vacío existencial, una sensación de desconexión consigo mismo y con el mundo. Al fin y al cabo, el verdadero sentido de la vida no está solo en los placeres momentáneos, sino también en el valor de enfrentar desafíos, superar dificultades y encontrar un propósito en contribuir con algo más grande que el propio ego. Si queremos lidiar con el problema del puera aeternus en nuestra sociedad, es esencial promover una cultura que valore el amadurecimiento y la autenticidad. Esto incluye crear espacios para discusiones sobre autoconocimiento, incentivar el desarrollo emocional desde temprano y reforzar la importancia de equilibrar la búsqueda de sueños con la aceptación de las realidades de la vida. Porque, al final, el valor de perder de vista la costa es lo que nos permite navegar hacia los mares más profundos y descubrir nuevos horizontes. Las predicciones de Marie-Louise von Franz fueron sorprendentemente precisas, especialmente entre la población masculina del mundo occidental. Hoy, muchos jóvenes enfrentan dificultades en áreas académicas, sociales, espirituales, económicas y sexuales. Muchos siguen viviendo con sus padres hasta los 20, 30 años o más, prefiriendo la comodidad y seguridad del entorno familiar a aventurarse en las aguas desconocidas de la independencia. En lugar de buscar construir algo significativo para sus propias vidas, muchos optan por refugiarse en los mundos virtuales ofrecidos por Internet. La pornografía y los videojuegos se convierten en pasatiempos que, aunque proporcionan alivio momentáneo,
Son actividades pasivas, sin dirección ni propósito claro. Estas prácticas no ofrecen el crecimiento necesario para enfrentar los desafíos de la vida adulta, sino una fuga temporal de las dificultades del mundo real. En este contexto, no sería exagerado afirmar que el problema del puera aeternus se ha convertido en una de las principales neurosis de la era moderna. El objetivo de este video es ofrecer un antídoto para aquellos que sufren de este problema. Para ello, presentaremos un análisis psicológico detallado del joven adulto, basándonos en las ideas de Carl Jung, Sigmund Freud, Marie-Louise von Franz y otros pensadores reconocidos. Además, proporcionaremos consejos prácticos para ayudar en el inicio de un camino más responsable, enriquecedor y, sobre todo, exitoso. Un camino que pueda traer un propósito real y duradero. Antes de profundizar en la psicología del puer aeternus, es crucial examinar las condiciones que contribuyeron al surgimiento y perpetuación de este problema social. Uno de los factores centrales, como señaló von Franz, es el complejo materno. Según ella, un hombre que lleva un complejo relacionado con la madre enfrentará grandes dificultades en su proceso de maduración, corriendo el riesgo constante de convertirse en un eterno adolescente, atrapado en la psicología del puera aeternus. Pero, ¿qué es exactamente ese complejo materno y cómo se manifiesta? El término, ampliamente explorado por Jung y sus seguidores, se refiere a la relación simbiótica que muchos jóvenes desarrollan con sus madres, una relación que, en lugar de nutrir su independencia, acaba sofocando su capacidad de crecer emocionalmente. Esto no significa que el afecto materno sea perjudicial, sino que una sobreprotección o dependencia excesiva puede impedir que el individuo enfrente los desafíos necesarios para su autonomía. Este vínculo, cuando está desequilibrado, puede generar sentimientos de inseguridad, miedo al fracaso y una necesidad constante de validación externa. Los hombres con este tipo de complejo suelen tener dificultades para asumir responsabilidades, desarrollar relaciones saludables o tomar decisiones importantes sin consultar a sus madres o buscar su aprobación. Así, el mundo exterior es percibido como amenazante y difícil, mientras que el hogar se convierte en un refugio del cual temen salir. Para superar el problema del puera aeternus, es esencial romper con estos patrones limitantes. Esto no significa rechazar o culpar a la figura materna, sino encontrar un equilibrio saludable entre el amor y la independencia. El proceso de maduración exige coraje para enfrentar desafíos, fallar y aprender de los errores. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Es necesario despertar al potencial de crecimiento que existe más allá de la comodidad de lo conocido. A lo largo de nuestra historia evolutiva, madres y padres han asumido roles distintos como cuidadores. Desde los primeros tiempos, las madres interactúan más directamente con los hijos, ofreciendo un contacto físico constante y siendo figuras de consuelo, empatía y protección emocional. Ellas son las primeras en responder a los dolores y necesidades, tanto físicas como emocionales, del niño. Esta relación íntima y profundamente conectada con la figura materna crea una marca emocional duradera en la psique del hijo, lo que los psicólogos llaman el complejo materno. Se trata de una energía emocional intensa, acumulada en la experiencia con la madre, que muchas veces escapa al control consciente del ego. Por otro lado, bajo la simbología de la sombra de Saturno, los padres tradicionalmente no creaban el mismo tipo de vínculo de dependencia emocional. El papel del padre, a lo largo de la historia, fue menos sobre el cuidado directo y más enfocado en proveer protección, recursos y sobre todo orientación. Más que eso, le correspondía desempeñar una función crucial en el proceso de maduración del hijo, ayudarlo a liberarse del lazo de dependencia con la madre y prepararlo para enfrentar el mundo como un adulto funcional e independiente. En muchas culturas, esta transición de la adolescencia a la vida adulta estaba marcada por rituales de iniciación. Estos ritos de paso, presentes en casi todas las sociedades tradicionales, tenían un objetivo claro:
separar al joven de su madre, primero de manera física y luego psicológica. Realizados justo después del inicio de la pubertad, estos rituales eran conducidos exclusivamente por los hombres mayores de la tribu, quienes asumían el papel de mentores y guías. Ellos introducían al joven en los desafíos y responsabilidades de la vida adulta, simbolizando la ruptura con la dependencia infantil y el ingreso a una nueva etapa de autonomía y propósito. En los tiempos modernos, sin embargo, la ausencia de estos rituales de iniciación ha dejado un vacío en el proceso de maduración. Sin los antiguos hitos culturales, muchos jóvenes permanecen atrapados en una zona de confort, donde el lazo con la figura materna, ya sea emocional o práctico, no se rompe. En lugar de rituales que los preparen para los desafíos del mundo real, a menudo encuentran solo una prolongación de la infancia, ya sea en el entorno familiar o en la cultura de gratificación inmediata promovida por la sociedad contemporánea. Además, el debilitamiento del papel paterno ha contribuido a esta dificultad para romper el ciclo de dependencia. Muchos padres, presionados por las demandas de la vida moderna o por dinámicas familiares desequilibradas, terminan siendo menos presentes como guías firmes en la transición hacia la vida adulta. Sin la figura paterna desempeñando su función simbólica de iniciador, los jóvenes a menudo buscan orientación en fuentes externas, como grupos de pares o incluso Internet, que no siempre ofrecen un modelo saludable de madurez. La solución a este dilema podría estar en redescubrir prácticas que, aunque adaptadas a los tiempos actuales, recuperen el espíritu de los rituales de iniciación. Esto significa crear espacios y experiencias que desafíen a los jóvenes a enfrentar sus inseguridades, asumir responsabilidades y abrazar la transformación que exige el proceso de maduración. Puede ser a través de mentores confiables, desafíos significativos o incluso cambios conscientes en la educación familiar, donde padres y madres comprendan sus roles complementarios en el desarrollo de los hijos. Más que nunca, necesitamos recuperar el valor de enfrentar los desafíos del proceso de maduración. Después de todo, romper con la comodidad de la infancia no es solo un paso necesario hacia la independencia, es el camino para descubrir la verdadera fuerza y el potencial que cada individuo lleva dentro de sí. En las sociedades tradicionales, las mujeres eran en su mayoría prohibidas de observar o participar en los rituales de iniciación masculina. Estos ritos, fundamentales para la transición de la infancia a la vida adulta, llevaban un profundo simbolismo que marcaba un cambio definitivo en el papel social y psicológico del joven. Como explica Mircea Eliade en su libro Ritos y símbolos de iniciación, el proceso estaba cargado de misterio e intensidad. Durante la noche, los ancianos de la tribu, a menudo llamados padres culturales, aparecían vestidos como dioses o demonios, figuras que representaban fuerzas superiores e intimidantes. Ellos sacaban al joven de su cama, en un momento que simbolizaba la ruptura definitiva con la comodidad y seguridad de la infancia. A partir de ese instante, dejaba atrás la protección de su madre y su hogar. En algunas culturas, esto significaba que no vería a su madre de nuevo durante meses, o en ciertos casos nunca más. El joven era llevado a una cueva oscura, enterrado simbólicamente o sometido a un viaje de inmersión en la oscuridad, ya sea literal o figurada. Esta etapa representaba la muerte simbólica de la infancia, la pérdida del paraíso inocente, de las alegrías despreocupadas y de la irresponsabilidad. Era un enfrentamiento directo con lo desconocido, una experiencia que marcaba la transición hacia la siguiente etapa de la vida. Después de esta muerte, se realizaba una ceremonia de renacimiento que simbolizaba la transformación del joven en un adulto maduro. A partir de ese momento, los ancianos compartían con él la sabiduría de la tribu, enseñaban habilidades esenciales y transmitían el conocimiento necesario para su supervivencia y contribución a la comunidad. Como etapa final, el joven era enviado al desierto o a un ambiente hostil, donde debía pasar meses luchando por sobrevivir,
enfrentando sus miedos y demostrando su fuerza y resiliencia. Cuando regresaba, era recibido por la tribu como un nuevo miembro adulto, ahora responsable y preparado para sus deberes y desafíos. Hoy en día, vivimos en una realidad muy diferente. Los ritos de iniciación prácticamente han desaparecido en muchas culturas modernas, dejando un vacío en el proceso de maduración. La sociedad actual no ofrece una ruptura clara entre la infancia y la vida adulta, lo que hace que muchos jóvenes permanezcan atrapados en un estado de dependencia emocional y psicológica. La falta de desafíos estructurados y significativos resulta en una transición confusa e incompleta. Este vacío, sin embargo, no tiene por qué ser permanente. Podemos aprender de los antiguos rituales y adaptarlos a nuestra era. No se trata de recrear ceremonias tradicionales, sino de crear experiencias que permitan a los jóvenes enfrentar sus miedos, desarrollar resiliencia y abrazar las responsabilidades de la vida adulta. Por ejemplo, desafíos como voluntariados, intensivos, viajes transformadores o experiencias profesionales exigentes pueden funcionar como hitos simbólicos de madurez. Además, el papel de los mentores, ya sean padres, maestros o figuras comunitarias, sigue siendo crucial. Ellos pueden ayudar a guiar a los jóvenes a través de esta transición, ofreciéndoles apoyo mientras los alientan a asumir sus propios caminos. Lo más importante es comprender que el proceso de maduración no es solo una fase natural, sino un proceso que exige coraje, sacrificio y a veces hasta una muerte simbólica del yo infantil para que el adulto pueda emerger. Si queremos ayudar a las futuras generaciones a encontrar su lugar en el mundo, necesitamos recuperar el espíritu de los rituales de iniciación, el desafío de salir de la comodidad, enfrentar lo desconocido y regresar transformados. Después de todo, es enfrentando la oscuridad que descubrimos nuestra propia luz. Desde el momento en que el joven regresaba al convivir con la tribu, se esperaba que hubiera superado el complejo con su madre. La inmadurez y la dependencia ya no eran aceptables. Estos rituales de iniciación, a menudo intensos e incluso violentos, demuestran que nuestros antepasados comprendían algo fundamental. Separar a un joven de su madre no es una tarea sencilla. Es un desafío monumental que requiere medidas deliberadas y a menudo drásticas. En la sociedad contemporánea, la ausencia de rituales de iniciación culturales ha dejado a los jóvenes sin un hito claro para la transición de la infancia a la vida adulta. Sin estas estructuras, muchos terminan recurriendo a la figura del padre para encontrar orientación y apoyo en este proceso. Sin embargo, no todos los padres logran cumplir este papel. Para guiar a un hijo hacia la madurez, el padre debe ser emocionalmente presente, fuerte e independiente. Debe ser un ejemplo vivo de que hay algo más grande y valioso por lo que vale la pena luchar en este mundo. Pero aquí surge un problema grave. Muchos padres, por una serie de razones, fallan en ofrecer esta base a sus hijos. Según un estudio ampliamente citado en el libro Bajo la sombra de Saturno, solo el 17% de los hombres estadounidenses afirmaron haber tenido una relación positiva con sus padres durante su juventud. En muchos casos, el padre estaba ausente, física o emocionalmente. Reflexionando sobre esta alarmante cifra, el psicoterapeuta James Hollis comenta: si esta estadística está realmente cerca de la verdad, algo grande y trágico ha sucedido con uno de los equilibrios críticos de la naturaleza, y los impactos de esta ausencia no se detienen ahí. Cuando el padre falla en cumplir su rol, las consecuencias recaen inevitablemente sobre la madre. Primero, la madre tiende a asumir aún más responsabilidades en la crianza del hijo, tratando de compensar la ausencia de la figura masculina. En segundo lugar, esta ausencia crea en la madre una hambre emocional, una necesidad de llenar el vacío dejado por la falta de amor y apoyo del padre. Muchas veces, esta carencia se refleja en la relación con el hijo, generando lo que los junguianos llaman madre devoradora. Esta madre superprotectora y sofocante se involucra en todos los aspectos de la vida del hijo, impidiéndole crecer y volverse independiente.
El fenómeno de la madre devoradora no es solo un desequilibrio familiar, también es un reflejo de una sociedad que descuida el papel crítico de la paternidad. Cuando el padre está ausente, ya sea física o emocionalmente, el joven no recibe el apoyo necesario para construir una base sólida de independencia. Permanece emocionalmente atado a la figura materna, incapaz de enfrentar los desafíos del mundo por sí mismo. Pero, ¿qué se puede hacer para romper este ciclo? En primer lugar, es necesario reconocer que tanto padres como madres tienen roles fundamentales y complementarios en la formación de un individuo. Las madres deben aprender a equilibrar el cuidado y la protección con el incentivo a la independencia. Por otro lado, los padres deben recuperar su presencia e influencia en la vida de los hijos. Esto significa no solo estar físicamente presentes, sino también ser un modelo de coraje, resiliencia y propósito. Además, la sociedad en su conjunto debe crear nuevas formas de ritos de paso. No necesitamos cuevas oscuras ni rituales violentos, pero sí necesitamos experiencias estructuradas que desafíen a los jóvenes a salir de sus zonas de confort, ya sea a través de programas educativos, desafíos comunitarios o mentores confiables. Es esencial que los jóvenes tengan oportunidades para crecer, enfrentar sus miedos y asumir responsabilidades. La transición a la vida adulta nunca ha sido algo simple y nunca lo será. Es un proceso que exige coraje, esfuerzo y sobre todo apoyo. Sin embargo, con padres presentes y una comunidad dispuesta a ofrecer orientación, es posible transformar lo que hoy parece una crisis en una oportunidad de crecimiento y transformación personal. Después de todo, como bien dijo Jung, lo que resistes persiste, lo que enfrentas transformas. Es enfrentando la ausencia, los miedos y los desafíos que podemos crear adultos más fuertes y conscientes de su rol en el mundo. Es común que una madre, incluso con las mejores intenciones, termine manipulando inconscientemente al hijo para que siga dependiendo de ella hasta la adultez. Esto puede ocurrir por amor, por miedo a perderlo o incluso por no saber cómo dejarlo partir. Reflexionando sobre esta conspiración secreta entre madre e hijo, en la que ambos, de manera inconsciente, sabotean mutuamente el crecimiento individual, Carl Jung escribe: un niño criado de manera que nunca tuvo la oportunidad de aventurarse solo, de sustentarse por sí mismo, de fallar y corregir sus propios errores o de tomar decisiones por sí mismo, se convierte en un adulto incapaz de lidiar y superar los desafíos y luchas inevitables de la vida. Cuando un joven crece sin estas experiencias fundamentales, lo que debería ser un deseo saludable de adaptarse a la realidad y de individualizarse, aunque eso implique miedo, dolor y conflicto, se sustituye por la necesidad de permanecer conectado a la figura materna. Y esta conexión puede ser tanto con la madre biológica como con un sustituto simbólico, como un jefe, una pareja o incluso la comodidad de una rutina estática y segura. El problema es que esta dependencia emocional impide al joven explorar el mundo y desarrollar su plena conciencia. Él es tomado por lo que Jung llamó el espíritu de regresión, una fuerza psicológica que nos arrastra de vuelta al regazo de la madre y amenaza con aprisionarnos en una esclavitud emocional, sofocando la individualidad y disolviendo nuestro potencial en el inconsciente. Este tema no es fácil de aceptar. Muchas veces lleva años para que alguien reconozca los patrones que lo mantienen atrapado. Es incómodo, porque nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras elecciones, nuestra crianza e incluso nuestras relaciones más profundas. Pero el hecho de que estés aquí, escuchando hasta el final, es una señal de que estás dispuesto a enfrentar este desafío. Gracias por ver. Hasta la próxima.